Efectivamente, la ley contra la trata de personas se aprobó en el 2007 y tomó un año, hasta el 2008, que se aprobara el reglamento, que el Congreso aprobara el reglamento. Esto tiene que hacer un poco con que era un tema absolutamente desconocido en ese momento y de poco interés, evidentemente. En ese momento lo que habían eran dos casos de trata de blancas, ni siquiera de trata de personas. Y era un caso de una peruana que había sido captada por la mafia yakuza en Japón, y otra que había sido una Miss de belleza y que fue llevada a un harén en África, en Gabón. Pero partimos de ese momento. Entonces, en el 2009 hicimos el primer balance que buscaba realmente hacer auditoría social y pedir rendición de cuentas para ver cómo se iban a aplicar e implementar la norma y en base al reglamento que se había sacado en ese momento. Después del tercer balance se aprobó el Plan Nacional de Lucha contra la Trata de Personas. En ese momento tomamos la decisión de ya no hacerle seguimiento evidentemente a la norma, sino al Plan Nacional, y en ese momento empezamos a llamarlos informes alternativos y ya no balances como en un principio. Hoy estamos hablando ya del octavo informe y hemos pasado de contar con 2 casos, que fue nuestra línea de base, a contar con más de 8.800 casos contabilizados por la Fiscalía de la Nación solo a partir del año 2015. En realidad, las cifras son bastante inconsistentes entre la Policía Nacional, la Fiscalía y las cifras que nosotros mismos monitoreamos. Pensamos realmente que 8.800 es una cifra que se queda bastante corta con la realidad nacional. Hay muchísimos avances en realidad, pero voy a nombrar 2. El primero sería que hemos logrado que haya una conciencia en torno al tema de la trata de personas que era inexistente hace 15 años. Y eso es sumamente importante porque finalmente va a lograr también que se prevengan casos y que se intervenga de manera más rápida en aquellos casos que finalmente ya son captados y se encuentran en situación de explotación. El segundo gran elemento es a nivel de la institucionalidad y del marco legal. Han habido grandes avances, contamos ya con protocolos intersectoriales, fiscalías especializadas, una dirección policial también especializada y, por supuesto, una política nacional, entre otras cosas. Las normas también han avanzado muchísimo y se ha incorporado las diversas finalidades de tal forma que sea más fácil también judicializar los casos. Esas serían las 2 grandes líneas que quiero mencionar. Sin embargo, tenemos aún grandes dificultades en la lucha contra la trata de personas. Una de las grandes cosas tiene que hacer con el insuficiente presupuesto. O sea, claramente, a pesar de que en principio se cuenta con algo de fondos para la lucha contra la trata, sigue siendo insuficiente y hay que tener en cuenta que en realidad se requiere investigar, se requiere capacitar a los operadores de servicio de justicia, se requiere tener más albergues, se requiere hacer una persecución mucho más eficiente de la que se está haciendo en muchos de los casos para poder acelerar también los procesos de búsqueda, de rescate, pero también los procesos legales. El otro gran tema que creo que no podemos dejar de mencionar es que tenemos una gran deuda con las víctimas y con sus familiares. Sigue siendo importantísimo que hayan más operadores de servicios y de justicia que estén preparados, que tengan un enfoque centrado en la víctima, que tengan un enfoque centrado en el trauma, donde realmente el eje sea la víctima y no solamente sacar adelante un caso para poder reportarlo como un número más. Aquí estamos realmente teniendo serios problemas en todo lo que se refiere a la inclusión social de las víctimas y en realidad nos vamos dando cuenta que son las mismas dificultades que tiene el Estado para hacer inclusión social también de otras personas con condiciones de vulnerabilidad y con otras necesidades. Las mismas dificultades que tiene el Estado
en ofrecer opciones de vida a las personas que tienen insuficientes servicios en su entorno. Los tenemos con las víctimas de trata de personas. Además, las víctimas con el trauma sufrido requieren de una atención especial y especializada, de psicológica y además atención legal. Cuando hablamos del perfil de la víctima de trata, en realidad no hay una respuesta definida. Hasta hace un tiempo, y quizás sobre todo en los inicios, hablábamos del rostro de una mujer joven, incluso hablábamos de un adolescente, y siempre pensábamos que era ese el perfil. Sin embargo, nos vamos dando cuenta que dependiendo del tipo de explotación, ha ido migrando el perfil de la víctima. En este momento tenemos una mujer joven, definitivamente, porque tengamos en cuenta que cuando se empieza a ver el tema de trata no existía ni siquiera el DNI para niños, entonces era bastante más fácil captar menores de edad y desplazarlos por el país. En este momento ya se cuenta con un DNI y los tratantes también han ido modificando sus estrategias, lo que los lleva a buscar mujeres que ya son o mayores de edad o por ser mayores de edad para facilitar incluso la falsificación de documentos. Entonces, en este momento, para la explotación sexual tenemos sobre todo mujeres jóvenes, pero no necesariamente niñas de 13, 14 años o exclusivamente niñas de 13, 14 años como era antes. Pero también tenemos trata con fines de trabajo forzoso y en ese caso, por ejemplo, también tenemos hombres jóvenes que son utilizados, por ejemplo, en la minería ilegal. Y ahí también va a cambiar. Si se trata del trabajo de minería en socavones, van a buscar niños pequeños que puedan entrar en los socavones. Si estamos hablando de, por ejemplo, extracción de oro, probablemente se trata de jóvenes con otro físico y hombres que tengan fortaleza, digamos, que respondan a las necesidades físicas que requieren para ese trabajo. Y cuando hablamos de trabajo forzoso también, si estamos hablando de explotación en el ámbito del trabajo doméstico, vamos a encontrar nuevamente a mujeres jóvenes. Así que creo que hoy por hoy tenemos que reconocer que no hay un único perfil de víctima de trata de personas. Son varios los aportes de CHS alternativo. Pienso que el principal es haber puesto en evidencia la existencia de la trata de personas como tal y de las diversas formas de explotación. Y por otro lado, el haber vinculado el tema de desaparecidos y de migrantes con el tema de trata de personas. Pienso que ese es uno de los principales aportes. Otro ha sido el que hemos podido hacer directamente desde nuestro centro de atención legal y psicosocial. Hemos atendido en estos 15 años más de 1.800 víctimas de manera directa y además de otras formas de explotación, víctimas y sus familias. Y además hemos logrado con esta experiencia sacar un modelo y producir un modelo de atención que creemos que puede ser replicable transferible y replicable por parte del Estado. En tercer lugar, quería mencionar el trabajo que hemos hecho para lograr la rendición de cuentas de parte del Estado. Y eso se ha dado de la mano con el accountability social, que viene a ser la responsabilidad social y el ir asumiendo una participación con una metodología heterogénea y variada que permita que desde la sociedad civil se le exija la rendición de cuentas al Estado. Entonces estamos hablando de la accountability del Estado y también de la sociedad civil. Para ello creamos veedurías ciudadanas que ya tienen más de 12 años existiendo y que permiten hacer la auditoría social y el control y la vigilancia de lo que son los avances del Estado en materia de trata de personas y ver de qué manera se aplican las normas y se implementan todo lo relativo a la protección de las personas y las víctimas de acuerdo a lo que la política nacional establece. Otro elemento fundamental es el de la incidencia pública y política.
que hemos logrado hacer. Para ello hemos trabajado mucho en la investigación, hemos realizado estudios, levantamiento de estudios de percepciones, todo lo cual nos da insumos y nos da contenido para poder trabajar en incidencia pública y política a nivel nacional. Eso ha permitido también, entre otras cosas, lograr que las normas vayan siendo modificadas y ajustadas de acuerdo a la realidad y que se pueda contar con muchas de los protocolos y herramientas que permiten la lucha contra la trata de personas en el país. Sí, no quería dejar de mencionar que justamente las veedurías ciudadanas, que lo que buscan es ver el cumplimiento de la norma de parte del Estado, y además que están muy activas en Arequipa, en Madre de Dios, en Loreto, en Cusco, una de las herramientas principales son precisamente los informes alternativos, que son los que, a través de los cuales exigimos la rendición de cuentas de parte del Estado, basados en la norma de transparencia y participación, y logramos visibilizar las dificultades que aún se encuentran, los avances también, y las dificultades que aún se encuentran en la aplicación de la norma. Además de lo mencionado, hemos trabajado muchísimo en la asistencia técnica, por ejemplo, de la Comisión de Justicia del Congreso de la República, en la asistencia de algunos expertos que trabajan estos temas y, por ejemplo, hemos llegado a capacitar a más de 10.000 policías, fiscales y jueces a lo largo de estos últimos años. Pienso que esto es algo que finalmente redunda en mejorar la lucha contra la trata, a pesar de que sabemos que aún falta muchísimo. Bueno, la pandemia nos ha afectado a todos, ha afectado al Estado en su capacidad de respuesta y para nosotros es evidente, hay dos grandes elementos. Por un lado, todo lo que ha tenido que hacer con el confinamiento y con la pérdida de empleos para muchísima gente y la reducción del poder adquisitivo ha generado mucha gente que ha empezado a salir de sus casas y a buscar empleos precarios. Por otro lado, el Estado, por la propia pandemia, dejó de hacer operativos de rescate y no se ha estado investigando lo suficiente. Por lo tanto, suponemos que hay un gran incremento de situaciones de explotación y de trata. Hay también un incremento enorme de los desaparecidos y de mujeres desaparecidas. Esa correlación nos lleva a pensar que muchas podrían estar en situaciones de trata y explotación. Sin embargo, aún no hay evidencia y cifras basados en los rescates de parte del Estado que nos permitan dar cuenta de cuál ha sido el impacto. Lo otro es que a raíz del encierro y de las situaciones difíciles que pasaron las familias y la situación de no escolaridad presencial de parte de los chicos, se sabe que se incrementaron las situaciones de violencia y se incrementó todo lo que tiene que hacer con captación de casos a través de redes sociales. Nosotros hemos recibido más y más casos de mujeres y hombres que han sido víctimas inicialmente de acoso, pero luego de explotación sexual, utilizando las redes sociales como mecanismo de captación por un lado, pero luego como mecanismo de chantaje y para poder perpetuar la explotación. Entonces han ido variando las formas también de trata, porque hemos incluso observado que no hay necesidad de que la persona salga de su casa, puede seguir viviendo con su familia y sin embargo está en una situación de explotación y diríamos casi que de cautiverio porque se ven obligadas a sufrir situaciones de violencia, violaciones, etcétera, viviendo en sus casas y sin poder hablar. Quiero destacar que el informe alternativo se sustenta en la norma de transparencia y de participación. Realmente el informe alternativo que permite la rendición de cuentas es un instrumento valioso que permite tener una fotografía del momento y saber qué es lo que está pasando en el país en materia de trata de personas y otras formas de explotación.
Es un instrumento tan valioso que ha sido visto internacionalmente y nosotros ya hemos replicado esta experiencia y transferido el know-how de esta experiencia en otros países donde ya se están empezando a implementar informes alternativos, como Colombia, que está ya en su 4.º año, Bolivia y Guatemala. Ahora, ¿qué falta hacer? Yo creo que lo principal es reducir la brecha que hay entre la política del Estado en la lucha contra la trata y la realidad. La política que fue aprobada recientemente y que está vigente por los próximos 4 años ha incluido nuevos actores en la lucha contra la trata y hay una nueva estrategia que debe implementarse para lograr no solamente reducir, sino ojalá eliminar la trata de personas y otras formas de explotación. Sin embargo, vemos que, por ejemplo, el Ministerio de Educación aún no incluye en su currícula o en su trabajo a nivel cotidiano con las comunidades educativas para no solamente sensibilizar a los alumnos y hacer prevención, que sería el lugar donde realmente corresponde que se haga, sino que tampoco hay trabajo ni con los padres de familia ni con los propios docentes. El Ministerio de Salud en este momento cuenta con 210 centros de salud mental comunitaria. Sin embargo, eso no basta. Tenemos más de 1.500 gobiernos locales y centros poblados, es decir, innumerables centros poblados donde no llega la salud mental y creemos que es fundamental que eso sea incluido en el trabajo del Ministerio de Salud para prevenir no solo la trata, sino otras formas de violencia y violencia de género. Podemos seguir así. El Ministerio de la Mujer necesita tener mayor presupuesto para tener más albergues, para contar con expertos y personal especializado, nuevamente en el enfoque centrado en la víctima, en el enfoque centrado en el trauma y en donde la víctima realmente sea el centro de la atención y no sea revictimizada. Y así podemos seguir dando cuenta. Una de las grandes brechas, para que esta brecha se acorte, ni siquiera vamos a decir se elimine, pero se acorte, se requiere de presupuesto. No podemos contar con un protocolo intersectorial que además no ha sido actualizado considerando que han habido cambios en la norma y que no haya un presupuesto adecuado para poderlo implementar. Y eso me lleva a pensar a su vez que el protocolo intersectorial, que aún no ha sido actualizado, no permite que haya coordinaciones adecuadas entre los diversos sectores para que realmente se pueda lograr el acceso a la justicia de las víctimas y de sus familias. Como sociedad civil, creo que es importante que se haga un llamado al Estado de que incorpore, incluya a la sociedad civil en el trabajo que realizan, no solamente de lucha contra la trata, sino también de protección e inclusión social de las víctimas y sus familias. En la práctica, sociedad civil cumple un rol fundamental, pero a la vez es como si estuviéramos inexistentes en la articulación cotidiana que se requeriría para mejorar diversos procesos. Este informe alternativo ha dejado en claro que a pesar de que no formamos realmente parte de la política nacional, sociedad civil participa activamente en la atención, en la lucha contra la trata de personas, en la atención de los casos, en la recuperación de los casos, en la asistencia técnica, etc. Consideramos realmente que el Estado debiera incorporar y aceptar en las coordinaciones la presencia de la sociedad civil para que podamos lograr un fortalecimiento y una suma de esfuerzos en la lucha contra la trata de personas y en la recuperación de las víctimas.